Como ya habíamos visto la clase pasada, continuando, teníamos este término de acá, hematosis. Hematosis básicamente es difusión gaseosa, el intercambio gaseoso que va a existir entre el CO2 y el oxígeno, que recordemos el oxígeno ingresa por medio de la inspiración, pasa del alveolo y se dirige hacia el capilar para hacer, como su nombre lo dice, oxígeno. Mientras que el CO2 es un producto que tiene que salir, entonces sale por los alveolos, sale del capilar hacia el alveolo para ser exhalado, para ser expulsado. Por eso es un proceso que se realiza entre la membrana alveolo capilar. Y como dimos, la difusión neta de un gas sigue un gradiente de concentración, que básicamente es esto. En un lugar donde haya mayor concentración, en este caso tenemos más solutos, entonces se van a dirigir a un lugar donde tengan menos cantidad, menos concentración. Eso es un gradiente. Y es lo que vemos acá, que ocurre con el oxígeno. Dijimos que el oxígeno pasa desde el alveolo hacia el capilar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Sigue es lo mismo, el gradiente de concentración. ¿Cómo está la presión en el nivel del alveolo? En 100. ¿Cómo está la presión a nivel del capilar? En 40, ¿no? Entonces sigue el gradiente. De donde está en más concentración se va hacia donde está menos concentración a nivel del capilar. Y en el CO2 ocurre lo mismo. El CO2 dijimos que del capilar tiene que salir hacia el alveolo. Y eso es lo que ocurre. En el capilar tenemos 45 y en el alveolo tenemos 40. Entonces, en el capilar tenemos más, entonces el CO2 por gradiente de presión sale. Ya. Acá hay dos leyes que por si acaso lo estamos colocando, como les pedían también la segunda ley de la difusión de los gases. Tenemos la ley de Graham y otra ley que vamos a tocar es la ley de Fick. Y, la ley de Graham básicamente, esto es como tal lo que ponen, dice que la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. ¿Y qué nos quiere decir eso? Esto, en resumen, que cuando un gas tenga menor peso, este va a ser más fácil de difundir, ¿no? Por eso, la velocidad va a ser inversamente a la raíz cuadrada del peso. Si tenemos mayor peso, va a ser menos difícil de que se difunda. Y si por el contrario tenemos un menor peso, esto va a hacer que sea más fácil de que pueda difundirse. La ley de Fick, em, para que se acuerden, pueden ponerlo de este modo. O sea, acá lo que tenemos es la velocidad de difusión. Todo lo que está para la parte de arriba, directamente proporcional. Quiere decir que si aumenta el área de difusión que más tenemos acá, si aumenta el coeficiente de solubilidad, si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de difusión. Y todo lo de acá, lo de abajo, es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si uno aumenta, el otro disminuye. O viceversa. En este caso, según la ley de Graham, teníamos que mientras teníamos a mayor peso, por ejemplo, teníamos, ¿no? Si teníamos que había mayor peso, ¿cómo iba a ser la velocidad de difusión? Menor. Y esto cumple también en la ley de Fick. Y por el contrario, si teníamos menor peso, entonces la velocidad de difusión iba a ser mayor. La ley de Fick también está aplicada a esta parte en la ley de Graham. Así que para que se acuerden de esa manera. Espero que no he visto que hayan preguntas, pero por si acaso también lo estaba mencionando. No voy a decir que esta vez sí ven. ¿Cómo está conformada la barrera hemática? Tenemos al surfactante pulmonar, que su función es evitar el colapso de los alvéolos. Está conformado, ¿no?, por fosfolípidos, en especial los fosfolípidos, los neumocitos tipo 2, y con el principal fosfolípido que era la dipalmitoil, fosfatidilcolina. Tenemos que está conformada por una película de agua, un espacio delgadito, el epitelio alveolar, que lo vemos por acá, la parte alveolar. Tenemos que a su vez está como una membrana basal alveolar, tenemos un intersticio, que es lo que separa la membrana basal alveolar de la membrana basal capilar, un epitelio capilar o endotelio, y ya tenemos, ¿no?, el plasma y el eritrocito. Es básicamente el endotelio capilar, la membrana basal capilar, entre ambos el espacio intersticial o el intersticio, y sigue con la membrana basal alveolar, y así. ¿Qué factores pueden influir en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria? El grosor de la membrana, ¿no? Si una membrana es más gruesa, entonces eso dificultaría la velocidad de difusión. La diferencia de las presiones parciales en ambos lados de la membrana, de esto sí ha venido, lo he colocado porque sí ha venido una pregunta, pero me parece, sí, también lo deben haber revisado en el pretest que les mandé. Era más que todo acerca de cuál no venía, ¿no? Les daban unas alternativas, cuál no influye en la velocidad de difusión y les ponían
Habían estas alternativas y había una alternativa que no la vemos acá y que tampoco vemos que tiene mucha relación. Entonces esa era. ¿Qué influyen en la velocidad de la membrana respiratoria y el coeficiente de difusión de un gas? Sí, no. El área de la superficie de membrana, sí. La diferencia en de la presión parcial de ambos lados de las membranas también. Y el grosor de la membrana como tal también influye. Esto ya lo vimos la clase pasada, pero como lo vamos a necesitar ahora para la parte que cuando toquemos desequilibrio ácido-base, lo estamos volviendo a poner. Tenemos que el transporte de oxígeno se da combinado con hemoglobina, formando la oxihemoglobina, que esta forma el casi 98% aproximadamente, y un pequeño por ciento ya va disuelto en plasma. Acá tenemos el oxígeno más la hemoglobina y que esta nos va a formar la oxihemoglobina. De acá, ¿qué me interesa? Esto de acá, porque también había una pregunta en ese momento. Dice que 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, si acá les ponen cuántos gramos de hemoglobina puede transportar y acá les ponen otro valor o otros gramos, ¿no? Creo que la pregunta decía en 15 gramos, ¿verdad? En 15 gramos, ¿cuánto de oxígeno transporta? Entonces, hacían, ¿no? Su regla de 3. Si les ponen 15, entonces, ¿no? Multiplican y ahí les daba la respuesta. El transporte del CO2, este también, este va a estar dados el 70% del CO2 más el agua y nos va a formar este compuesto de acá que es un poco inestable. Y esto, ¿quién lo media? Esta enzima anhidrasa carbónica. Entonces, este compuesto tiene que disociarse y se termina disociando en bicarbonato y un ion protón. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da lo que viene a ser el ácido. Cuando tengamos mayor cantidad de protones, nos disminuye el pH. Y si tenemos un pH, sabemos que el equilibrio, el rango de un pH neutro más o menos está de 7,35 a 7,45. Acá le están poniendo ya de 7 con manera de referencia, pero este es un rango. Si tenemos, bueno, un pH menos de 7,35 o menos de 7 que le están poniendo acá, es más ácido. Si tenemos uno que es mayor de 7, mayor de 7,45, nos vamos a que es más básico o más alcalino. Entonces esto, ¿no? Si tenemos que la persona no puede eliminar correctamente el CO2, ¿qué va a ocurrir? El CO2 se acumula. Y si se acumula el CO2 también, por consiguiente, ¿qué termina acumulándose? Los protones. Y si se acumulan los protones, ¿qué aumenta? La acidez. Y eso puede llevar a una acidosis respiratoria. Un 23% también va con la hemoglobina, formando el compuesto de carbaminohemoglobina, y un 7% disuelto el plasma. Del CO2 creo que me interesa que recuerden más esta parte, no creo que les vengan los porcentajes, y respecto a cómo va formado con la hemoglobina, les diría que se acuerden más en el caso de oxígeno, porque de esta sí la preguntaron. Esta de acá también la vi, y por eso que la he puesto. La curva de la disociación de la hemoglobina. He puesto los datos que creo que fueron más puntuales, aunque parece que fueron poco de texto, pero a esta manera. Acuérdense, tenemos una disociación de la hemoglobina a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. En el caso de la derecha, ¿qué nos dice? Que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. ¿Qué más va a suceder? Va a haber un aumento de la acidez. Y dijimos que cuando teníamos un aumento de la acidez, cuando teníamos el pH más bajo, ¿no? Más bajo del valor que acabamos de mencionar. ¿Qué vamos a tener también? Un aumento del CO2, ¿no? Entonces vamos a tener disminución del pH, aumento del CO2, aumento de la concentración de dióxido de carbono. Y este también en rojito porque de repente ahora pueden preguntar por otro de los valores de acá, pero una pregunta pasada que vino era por eso, justamente, ¿no? Una disociación de la hemoglobina si no me equivoco, disociación a la derecha de la hemoglobina, que era lo que ocurría y ahí mencionó, una de las claves era que aumentaba la concentración del CO2, ¿no? Del dióxido de carbono. ¿Qué más? También tenemos un aumento de temperatura y un aumento de este de acá, de 2,3 bifosfoglicerato. Creo que esta de acá también la han visto en los lóbulos rojos. Entonces, acuérdense, esto está relacionado con la desviación a la derecha. Y para que se acuerden a la izquierda, es que es todo lo opuesto. Si se acuerdan el de la derecha, seguro se lo sacan el de la izquierda. En el de en el de la izquierda, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. Entonces, si esta afinidad aumenta,
la hemoglobina se va a unir con más fuerza al oxígeno y va a demorar más en liberarlo, ¿no? Pues dice, lo retiene más en el lugar, en vez de liberarlo a los tejidos. En cambio acá si tenemos una afinidad que disminuye, lo libera con más rapidez. Ya, entonces acá disminuye, acá la afinidad aumenta y por eso lo retiene un poco más en los tejidos. Acá tenemos una disminución de la acidez, entonces si disminuye la acidez tenemos un pH más alto, ¿no? Que va para la alcalinidad. ¿Qué más tenemos? Una disminución. Si acá teníamos un aumento de la concentración de CO2, acá tenemos una disminución de la concentración de CO2. Tenemos una disminución de la temperatura y una disminución del 2.3 bifosforilicilato. De esa manera, espero que puedan acordarse estos, creo que son los más principales y de todas maneras, por si les vuelve a venir, lo coloco. De este de acá también vi una pregunta. Em, Esto lo subrayo porque esto fue lo que, tal cual como lo pusieron ahí. Y también sí les puse. ¿En qué consiste el efecto de Borg? En lo que acabamos de explicar hace un rato, cómo la acidez, el cambio que vamos a tener en el pH, afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Dijimos en este caso que si teníamos una disminución teníamos acá el pH disminuía, había más acidez, la afinidad por el oxígeno disminuía. Y acá ocurría lo contrario, cuando teníamos un pH más elevado, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumentaba. Eso es lo que básicamente nos describe el efecto Borg. Y con estas palabras preguntar, ¿no? Fenómeno fisioquímico caracterizado por la disminución de la afinidad del oxígeno por la parte de la hemoglobina debido a su efecto de acidosis, o sea, teníamos disminución del pH. Entonces, había, disculpen, cómo eso afectaba en la afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina. Y que en condiciones normales, cuando el pH es más bajo, la hemoglobina tiene una menor afinidad por el oxígeno. ¿Recordamos? Entonces lo liberaba más rápido. Y eso significa que la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno más fácilmente de los tejidos donde se va a necesitar para el metabolismo celular. Y eso ocurría lo contrario cuando teníamos Eso nos dice una desviación a la derecha, ¿no? Lo contrario teníamos a la izquierda. Espero que hasta ahí se hayan entendido. Básicamente esta es la palabra clave. Modificaciones ventilatorias. Tenemos normoventilación. Disculpen, chicos. La presión parcial de oxígeno tenemos que aproximadamente es de 100 milímetros de mercurio y la de CO2 tenemos que aproximadamente es de 40 a 45, ¿no? Esto queremos acordarnos porque si tenemos que el valor del CO2 está aumentando, pasa de 45, tenemos en 50, entonces aumenta el CO2 que dijimos, aumenta también los protones y eso que hace que aumente la acidez. Por eso también queremos como que se recuerde valores aproximados. Y igualito, ¿no? Si disminuye el oxígeno a 80, 70, estamos en una hipoxemia, ¿no? Nada menos por eso. Acá. ¿Qué tenemos en una hipoventilación? Como dice, la ventilación alveolar va a estar disminuida. Tenemos una hipoxemia en sangre, una disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Si tenemos, ya, recordamos que el proceso de la ventilación está dado por la inspiración y una expiración. Si hay una hipoventilación, que la persona está demorando más en inspirar y en expirar, el CO2 que debería ser expirado, que debería salir, no puede salir adecuadamente, entonces se acumula en sangre. ¿Y eso qué nos da el acúmulo del CO2 en sangre? Una hipercapnia. Dijimos que cuando aumentaba el CO2, aumentaba también los protones, ¿no? Como la fórmula que ya vimos. Aumento de protones que nos indica también que disminuye el pH y eso nos va hacia la acidez. Entonces, ¿qué nos da aquí? Una acidosis respiratoria. Espero que hasta acá esté quedando claro. Ahora lo opuesto, ¿qué ocurre en la hiperventilación? Que una persona está inspirando y expirando rápidamente, entonces ya, la ventilación alveolar está incrementada y por consiguiente, si está expirando bastante, entonces también está botando bastante CO2. ¿Y eso cómo nos deja? En una hipocapnia. Disminuye el CO2. Disminuye el CO2, disminuye también los protones, entonces ya no nos vamos tanto hacia una acidez, ¿no? Nos estamos yendo más hacia una alcalinidad, una alcalosis. Nos estamos yendo hacia una alcalosis respiratoria y nuestro pH, ¿cómo está? Más aumentado. Regulación de la respiración
La regulación nerviosa tenemos al centro respiratorio, que está dado por estas tres áreas. De acá, creo que esta no le puse, pero sí vi como una preguntita que era como una comparación más o menos en estas dos. A ver, ahorita lo menciono. El área de la ritmicidad vulvar está ubicada en el bulbo raquídeo. Entonces, acá acuérdense, el centro respiratorio está regulado por el bulbo raquídeo y la protuberancia. Eso acuérdense en esta parte. El centro respiratorio está dado por el bulbo raquídeo y la protuberancia. Ambos se encargan de regular. Tenemos el área de la ritmicidad vulvar. ¿De quién lo regula? El bulbo raquídeo, ¿no? Como su nombre lo dice. Regula el ritmo básico de la respiración. Acá lo tenemos. Tenemos también un área neumotáxica que se encuentra en el nivel de la protuberancia anular. Transmiten los impulsos que limitan la duración de la inspiración. ¿Y por qué preguntaban como si fuera una comparación entre entre el área apneústica? Porque ¿qué hace el apnea apneústica? Causa inspiraciones prolongadas y aspiraciones breves. O sea, más o menos acá te decía que era lo opuesto, y era que en uno me dice que limita la duración de la inspiración, ¿no? Que no dure mucho tiempo, en el área neumotáxica. ¿Y qué hace el área apneústica? Lo opuesto, ¿no? Causa inspiraciones prolongadas. Más o menos eso fue la comparación que vi que hicieron. Uno limita y el otro lo causa que sean más prolongadas. Pero ambas, por ejemplo, también se dan en la protuberancia anular. No interviene en el ritmo básico de la respiración, mientras que acá sí, el área de la... Eso podría ser tal vez otra comparación. El área apneústica no interviene en el ritmo básico de la respiración, mientras que el área de la ritmicidad vulvar, que como su nombre lo dice, se encuentra en el bulbo raquídeo, esa sí regula el ritmo básico de la respiración. Ahora, ya vimos con la regulación nerviosa, ahora vemos la regulación química. La regulación química va a estar dado por los quimiorreceptores y el área quimiosensible. Los quimiorreceptores, ¿qué hacen? Es algo similar a los varoreceptores, ¿no? Los varoreceptores regulaban los cambios en la presión. Acá, los quimiorreceptores detectan cambios en los niveles de concentraciones de oxígeno en sangre. Entonces, ¿qué hace cuando lo detecta? Va hacia los cuerpos carotídeos que se encuentran en la bifurcación de las arterias carótidas primitivas y hacia los cuerpos aórticos que se ubican en el callado aórtico, ¿no? Se va a los cuerpos carotídeos y a los cuerpos aórticos. Acá también está. Y es entre estos dos tenemos que está dado por el nervio del seno carotidio y que este va a inervar al glosofaringeo o al noveno par craneal. Ahí va también su función. Tenemos un área también quimiosensible que está ubicada en el bulbo raquídeo, que es muy sensible a los cambios tanto de CO2 como de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Entonces el área de los quimiorreceptores regulaban los cambios en la concentración de oxígeno, mientras el área quimiosensible regula un poco más en las concentraciones de CO2, y el CO2 como que estaba relacionado con la concentración de hidrogeniones, ¿no? Y los cuerpos aórticos, ¿no? Dijimos que teníamos cuerpos carotídeos o cuerpos aórticos. Esto era los cuerpos carotídeos, y los cuerpos aórticos están relacionados a la función del nervio vago, ¿no? Entonces tenemos cuerpos aórticos, nervio vago, los cuerpos carotídeos, al glosofaringeo. Y que acá también lo vemos en la imagen. De este de acá, la verdad que no he visto alguna pregunta. Espero que no les pongan este ciclo. De este de acá ya les comenté que sí vi. De este de acá, también justo creo que les iba a mostrar una, y esto sí me interesa bastante porque también lo van a ver el tema de desequilibrio. Tal vez ahora estamos viendo solamente la parte respiratoria, pero luego ya van a ver también la parte, si se acuerdan, si se entendió perfecto la parte respiratoria, ya cuando venga el desequilibrio ácido-base, no solamente a nivel del CO, y no solamente vamos a meter al nivel de respiratorio, sino a nivel metabólico, eh, a- cuando ya participa también el bicarbonato, y ya no solamente tenemos una alcalosis respiratoria, sino podemos tener una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Pero para efectos de la clase, estoy feliz con que ahora se acuerden esto, espero que esto sí esté quedando claro. A ver, creo que voy a hacer como un repaso rapidísimo y ya empezamos con las preguntitas que les han puesto. Creo que todavía tenemos tiempo. Ya, recuerden, hematosis, difusión gaseosa e intercambio de gases, ¿no? Oxígeno pasa del alveolo al capilar por un gradiente, ¿no? Un gradiente del lugar de mayor concentración, como tenemos acá en el alveolo, el oxígeno está mayor concentrado, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el capilar, ¿no? Que está en 40, menor concentración. Y acá igualito, acá tenemos que
la presión en el alveolo del CO2 está en 45 y en el capilar está en 45 y en el alveolo está 40, entonces, y el CO2 tiene que salir del cuerpo, tiene que ser exhalado, entonces se va en esa dirección, ¿no? Se va en el alveolo para que pueda salir. Ley de Graham, ya les comenté, a menor peso del gas más fácil se va a difundir o viceversa, a mayor peso va a ser más difícil que pueda difundirse. La ley de Fick ya les... Uy, a ver, creo que voy a borrarlo porque ya se ve mucho. Pero ya les comenté, básicamente todo lo que vean por arriba directamente proporcional y todo lo que vean por abajo inversamente. O sea que si uno acá, si este aumenta, este disminuye. Mientras que en la parte de arriba, si uno de los que están por acá aumenta, esto también hace que aumente la velocidad de difusión. Estos los factores que influyen: grosor de la membrana, diferencia de las presiones parciales. Recuerden que la suma de las presiones parciales no forma la presión total. El área de superficie de la membrana y el coeficiente de difusión. Transporte de oxígeno, esto de acá que les dije que no sé si es que vuelva a venir o de repente no, ya no con el valor 15, pero le pueden poner de repente otro valor 20 o no sé. Por si acaso se acuerdan simplemente, ¿no? Que este es el valor. Es curioso porque recuerdo que en una diapositiva lo vi con 1.34 del doctor y en otra diapositiva creo que lo vi con 1.39. Pero ya fueron 2 veces que lo veía con 1.34, así que van viendo, ¿no? ¿Cuál es el que sí o lo que ahora último les haya dicho tal vez en la clase teórica? El oxígeno más la hemoglobina forma la oxihemoglobina en mayor porcentaje. Del transporte de CO2, acuérdense que se aumenta, como en el caso de la hipoventilación, que el paciente no puede eliminar adecuadamente el CO2, entonces este se acumula y nos genera un aumento de CO2 o una hipercapnia. Aumenta el CO2, que más aumenta también los protones, y esto nos lleva hacia una acidosis, ¿no? Aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH y nos vamos hacia una acidosis. Esto de acá también, acuérdense, la curva de la hemoglobina, cuando es a la derecha, la afinidad por la hemoglobina por el oxígeno disminuye, entonces lo libera más rápido, aumenta la acidez. ¿Qué quiere decir que aumenta la acidez? Que nuestro pH va a estar más bajo. Aumenta el CO2, aumenta la temperatura, aumenta el 2.3 bifosforihidrato de los glóbulos rojos. En la izquierda, todo lo opuesto a la derecha. Si acá disminuye el pH, en la izquierda aumenta el pH, disminuye el CO2, disminuye la temperatura y disminuye el 2.3 bifosforihidrato. El efecto Bohr es como una explicación de lo que estamos viendo de la curva de la disociación de la hemoglobina, que disminuye la afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina cuando tenemos la acidosis o cuando disminuye el pH. Y lo que acabamos de ver, hipoventilación, se acumula el CO2, nos va hacia una acidosis. En una hiperventilación la persona está eliminando bastante CO2, ¿no? Está muy agitado, elimina bastante CO2, entonces tenemos una hipocapnia. Y como tenemos menos CO2, tenemos menos hidrogeniones. Y si tenemos menos hidrogeniones, tenemos mayor pH. Y si nuestro pH aumenta, nos vamos hacia una alcalosis. Y nos genera acá una alcalosis respiratoria. La regulación, dijimos, acuérdense, bulbo raquídeo, protuberancia. El área de la ritmicidad vulvar en el bulbo raquídeo regula el ritmo básico de la respiración. El área aneústica no regula el ritmo básico de la respiración. Se encuentra estos dos en la protuberancia, o sea, este nivel. ¿Ves? Justo acá le ponen también en la protuberancia el centro neumotáxico y centro aneústico. El neumotáxico limita la duración de la respiración, mientras el aneústico causa unas inspiraciones prolongadas y unas expiraciones leves. Acá, quimiorreceptores, cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos, acá lo tienen. Me pueden dar una revisita. Y ahora sí, a las preguntas. Esto seguro que me van a responder porque es el único efecto que hemos visto acá y porque lo acabamos de revisar. Fenómeno físico-químico caracterizado por la disminución de la afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina durante su proceso de acidosis. ¿Cuál era? La C. Sí, muy bien. Dijimos que el efecto de Bohr, justo, por eso le puse justo con estas palabras también, para que se puedan acordar.
Esto nos refleja más o menos una desviación a la derecha, por eso que acá pusieron desviación a la izquierda, pero no sería porque este concepto en todo caso va relacionado al efecto de Bohr y es como una explicación de que cuando la curva está a la izquierda, o sea, cuando tenemos más acidez, una disminución del pH, también disminuía la afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina. Uno de los mencionados abajo no es un estimulador común de entre el 2.3 difuso viscerato con la hemoglobina. Lo único que hemos visto acá, acuérdense, chicas. ¿Cuál creen que sea? Acá sería el pH menos de 7.20. Dijimos que cuando teníamos esta diapositiva es justo esa que les comentaba. Tenemos que cuando está relacionado a los cambios del pH, iba a tener una relación con los niveles del 2.3 bifosfoglicerato. Acá nos decía, no es un estimador común entre la eritropoyetina, un pH menos de 7.20. En realidad acá no nos menciona nada de esto, nos menciona en la teoría y nada de eso más o menos es lo que se ha hablado, así que va más o menos para la de... De todas las siguientes pueden alterar la difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo capilar, excepto... ¿Cuál creen que sea, chicos? Como ahí les diría cuál creen que no tiene relación más o menos entre estas cinco, lo que sienten como que no tiene relación entre las demás. Esta de acá, ¿no, La chicas? El índice, sí, el índice de masa corporal. En la diapositiva no mencionaba nada, o sea, ¿qué influye para que el oxígeno pueda disminuir a través? El peso molecular del gas, sí, el grosor de la membrana vimos que sí, la presión del gas, sí, la superficie del intercambio gaseoso, ya. En este caso, el índice de masa corporal como que no está relacionado con estas y tampoco mencionan ahí que sea la que influye. Esta es justo la que les decía. Recordando en la diapositiva, ¿no? Que 1 gramo de hemoglobina transportaba 1.34 de oxígeno, les preguntan, ¿no? 15 gramos de hemoglobina, ¿cuánto de oxígeno puede transportar? ¿Me escucha, chicas? 20, ¿no? Solamente hacemos una regla de 3 en este caso, multiplicamos 15 por 1.34, nos da un aproximado de 20. Pues Oli, no sé si acá vayan a volver a mencionar o vayan a cambiar de repente otro valor, pero por si acaso, como ya vi. Acá, en la curva de disociación a la derecha, ¿qué es lo que ocurre? La A. Muy bien, dijimos que nos mencionaba un aumento del PCO2 acá. ¿Qué ocurría? Aumentaba los niveles de CO2, aumentaba el 2.3 bifosfoglicerato, aumentaba la temperatura. Y había una disminución del pH. Si hay una disminución del pH, aumentan los protones. Por eso. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Aumenta el pH, no tenemos, ¿no? Que el pH iba más que toda una acidosis. El pH disminuía. Disminuía el 2.3, no, este sí estaba aumentado, este sí estaba aumentado. Y si tenemos que un pH está disminuido, los hidrogeniones también están aumentados. Así que acá, ¿qué ocurría en la desviación de la curva a la derecha? Un aumento del PCO2. Ya, esta es otra preguntita relacionada al equilibrio ácido-base. A ver, Camila tiene que ir a su primer día de trabajo en uno de los edificios más altos de Lima y como está apurada porque se le hace tarde, decide subir por el ascensor, pero este se malogra y ella empieza a hiperventilarse. Ya esa es la subrayamos, hiperventilarse. Entrando en un cuadro de ansiedad. Según lo anterior, marque la afirmación correcta ya. ¿Qué puede causar una hiperventilación? Podría causar una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. A ver acá, Alcalosis. ya, muy bien, una alcalosis respiratoria. Ya. Este para empezar que no es porque dice hipoventilación y estábamos hablando de una hiperventilación. Nada de metabólico ahorita estamos tocando, estamos entre estas dos. Y dijimos que sí, en caso de la paciente está hiperventilándose, no está botando bastante CO2, entonces
ya no nos vamos hacia una acidosis, nos vamos hacia lo opuesto, ¿no? Entonces nos vamos hacia una alcalosis respiratoria. Muy bien. Ahora, Pedro es un adulto de 65 años que refiere haber empezado a fumar desde los 15. Desde hace 5 años tiene el diagnóstico de PO, con lo que dificulta la dificultad para respirar, produciéndose hipoventilación. Ya, va lo opuesto. ¿Qué nos causa una hipoventilación? Alcalosis respiratoria, acidosis, ay, lo mismo. Bueno, hiperventilación puede causar acidosis, hipoventilación, acidosis respiratoria. O la hipoventilación podría causar una alcalosis. La C. No sé. Sí, Claro, porque dijimos, ¿no? Si el paciente se está hipoventilando, entonces está reteniendo mayor cantidad de CO2. Si retiene mayor cantidad de CO2, también aumentan los protones. Esto nos vamos hacia una acidosis respiratoria. Muy bien. Qué bueno, chicos, me alegra que haya quedado claro. Ya están listos para ese examen. La próxima clase